Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. al 30. Si lo tienen, voy a leer. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad vidente. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Hasta el versículo 30 leídos. La Biblia no solamente es un libro de la religión, sino es un libro de la verdad. Nosotros tenemos diferentes instituciones, son derivadas de la misión Buenas Nuevas, principalmente la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual es una institución juvenil a través de los valores, valores de la Biblia, dirigida a los jóvenes con dinámicas, programas. Y luego del nacimiento de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, muchos jóvenes se conectaron y entre ellos se formaron un ambiente. No hay más algún programa para nosotros, aparte de uno del principal programa del IYF, o sea, la Fraternidad Internacional de Jóvenes. IYF son siglas en inglés. De ahí nació el programa del CUT News Corps. Al principio era un programa del IYF, pero luego con News Corps el servicio voluntariado al extranjero creció en gran manera y se independizó como una institución independiente, aunque siempre está relacionado con IYF. Los jóvenes comenzaron a irse a diferentes lugares extranjeros para poder cumplir su servicio casi un año. Algunos de ellos, la minoría, querían repetir el siguiente año, y algunos, muy pocos de ellos, tuvieron un giro total de su carrera, hasta se mudaron a aquellos países donde dieron servicios voluntariados allí para estudiar o conseguir trabajo y trabajar. Y más adelante, los jóvenes regresados, los jóvenes aspirantes para el programa de News Corps, ellos sintieron una necesidad para poder dar continuidad a los jóvenes, otra institución, especialmente para poder impartirle charlas. En el mundo generalmente lo llama motivación, pero no de motivación, sino del carácter, del intelecto, el desarrollo del carácter y del intelecto. Porque la educación moderna y actual sacó de la educación valores, principios de las Biblias. Entonces la educación se volvió una educación de ciencia y memoria. Una educación de pura ciencia y memoria tiene una gran deficiencia, parte de carácter, del intelecto, o sea, el civismo. Por eso los jóvenes egresados
de diferentes instituciones, a pesar de alto rango académico, les carece parte de carácter, valores. Pues el mundo se llena de gente, de mucha ciencia, mucha memoria, pero cada día más inhumano, más frialdad. Por eso nosotros tuvimos que crear una organización independiente en México denominado IDIM, Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto de México, IDIM. Y aún en México de la forma oficial no se puede aplicar porque de parte del gobierno los funcionarios públicos siempre hacen un pretexto. El gobierno es laico, pero lo usa supuestamente abusándose. Si no es católico, si fuera católico no hay problema, pero si no fuera católico usa ese pretexto. El gobierno es laico, aquí no se puede hablar de la Biblia, pero los sacerdotes como si nada llegan, realizan eventos hacia el gobierno, los apoya. Pero como no podemos quejarnos, el sistema es así, por eso no se puede aplicar de una forma masiva, pero de la forma local estamos aplicando charlas de IDIM. En nuestra vida, a través de la Biblia podemos aprender. Para los conferencistas de IDIM siempre decimos, ¿cuáles libros tomarían como fuente para armar una charla eficiente que realmente pueda motivar y cambiar vida de los jóvenes? ¿Y cuál pensador, cuál escritor mejor que la Biblia puede hablar a nosotros? La Biblia no solamente habla de la fe, de la creencia, de la religión, sino la Biblia está compuesta con la sabiduría del Creador. En algún sentido la Biblia es el manual para la vida humana. Si se respeta las indicaciones de la Biblia, puede haber una vida de calidad muy alta. Pero hoy en día la sociedad deja por un lado la Biblia, pues a pesar de muchos avances de la ciencia, tecnología, pero parte espiritual y emocional podemos ver gran carencia. Algunos países que nosotros consideramos como primermundistas, según diferente encuesta, el país más cómodo, muchos dicen mejor país, pero al visitar allá mucha gente con ganas de suicidarse, deprimido están viviendo. Y podemos ver que el ambiente no puede hacer felicidad en nuestra vida. Cuando yo por primera vez conocí a Bilbao del País Vasco en el año 2010, llegué en la madrugada, aún era antes del alba. Entonces, para no molestar a las hermanas que me habían invitado, quería esperar hasta que amaneciera. Por la oscuridad no se veía nada, pero con el rayo del alba y podía recobrar las vistas, poco a poco las cosas se veían bien claras. Y se abrió mi boca por la belleza del lugar, de ese lugar. O sea, una colina verde del pasto, verdes, muchos rebaños en diferentes lugares, casas antiguas, tradicionales europeas. Casas no contaba con la numeración, sino en el lugar de numeración cada casa tenía su propio emblema, nombre de casa, casa del león, casa de ardilla, casa del oso, así era. Me explicaba que cuando llega personal del correo, allí nunca ubica la casa por la numeración, sino por el nombre, que emblema de casa. ¿Dónde está casa del león? Ah, casa del león está en tal lugar. Como antiguamente
Así era la familia, y cada familia en la guerra se llevaba el emblema familia. Era un lugar muy bonito y lejos se veía monte, no me equivoco, monte Pireneo, o sea, cordillera Pireneo, Nevada de Pireneo. Había un barranco. Cuando me acerqué al barranco, abajo era una playa pedregal de playa muy bonita. Yo dije, aquí creo que es el reino de Dios. Yo dije, aquí es el cielo, aquí es el reino de Dios. Un lugar de la novela, también telenovela infantiles, un lugar donde no hay nada de preocupación, solo felicidad. Era un lugar impresionante por su naturaleza. La hermana quien me invitó, ella siendo española se niega que no es española sino vasca. Siempre me dice, yo no soy española, pero tú eres española, no, yo soy vasca. Un día de resentimiento hasta me mandó un documental de historia del reino vasco. No somos España, somos reino vascos. Bueno, de toda la reino vasco ya pertenece a España, entonces tú eres española, entonces así conmigo se discute. Entonces yo lo llamo española, ella se le presenta, yo soy vasca, bueno, está bien. La casa de ella, vi su papá, la casa muy bonita, casa antigua, tradicional y rústica, pero estilo europeo. En la sala de reunión, sala de espera de la casa, en medio había un árbol antiguo, un tronco medio torcido, crecido. Para no cortarlo, el diseño de la casa adaptó al tronco. Entonces, en medio de la sala había un enorme tronco torcido. Todo se veía muy hermoso. Y ahí yo probé lo que la Biblia dice, las ovejas conocen la voz de su pastor. Cuando un extraño llama, no le hacen caso. Vi el rebaño del papá de hermana Ana. No he contado gran número de rebaños. Vi que su papá los llamaba con su silbido, ¿no? Yo también sabía silbar, yo también puedo llamarlo, adelante, luego yo llamaba. Ninguna oveja me hacía caso. Pero el padre de hermana Ana, cuando silbó, toda la oveja dejaron de comer y enderezaron sus cabezas, se voltearon a ver al pastor. Cuando lo vio, todos vinieron a él. Ahí yo me acordé de San Juan capítulo 10, mis ovejas. Entonces, solo escuchan a mi voz, yo soy ladrón y saqueador. O sea, que no me hacen caso entonces. Para mí era el mismo silbido, pero para las ovejas tal vez la frecuencia es diferente. Perfectamente identificaba el silbido del pastor. Ahí yo pude hablar con hermana Ana. Hermana Ana, tú siendo de esta zona tan hermosa, según tu testimonio cuando era joven, pagaba y andabas medio vagabunda, sin saber qué hacer. Sí, pastor. Por eso un día tú no siendo gitana, te has juntado con los gitanos unos años, viviste como gitanas. Luego, con refugiados africanos, llevaba relación sentimental. Y luego quería suicidarse. Yo conozco bien la vida de ella, entonces. Así tú vivías, viviendo en esa zona, según mi punto de vista, aquí es el mismo paraíso. Sí, pastor. Pasando un poco de tiempo, yo le escribí a ella, hermana, Europa te dejó Dios por un lado. Ella me contestó, pastor, toda Europa es una basura, me contestó. Cuando por primera vez conocí a Estados Unidos, y también cuando conocí algunos países de Europa,
los países considerados como primermundistas. Al principio a mí me impresionaba por tanta seguridad y comodidad y su medio ambiente, ¿no? O sea, al verlo, casa a casa, no casa pegado a casa, entre cada casa patios muy grandes, suficiente espacio, tanta privacidad. Yo dije, ellos también se sentirán amargos, dificultades. Pero luego, al adentrar un poco más, podía entender mucha soledad, mucha frialdad. Cuando me fui a Göttingen de Alemania, dirigí un culto dominical, vino un auténtico alemán doctor, médico. Su esposa, refugiada de un país de África. Y vi la hija que nació entre los dos, su condición física blanca, pero su estructura de su forma, cuerpo de africana, pero color blanca. Entonces, salió un poco medio raro, yo dije. Aunque nunca lo dije en mi corazón, susurrando, tiene cuerpo de una mujer africana, pero blanca y blanca. Entonces el esposo no quería entrar al culto. Entonces estaba afuera. El pastor de Göttingen me dijo, cada domingo viene acompañando a su esposa, pero no quiere entrar al culto, pero ama tanto a su esposa. Y luego me explicaba, pastor, aquí en Europa, gente batalla y se muere por la soledad. Están hartos de los mismos europeos, porque gente muy fría. Por eso, gente de otra cultura, anteriormente había racismo, aún algunos son así, pero muchos no piensan así. Al ver gente de otra cultura más cálida, se atrae rápidamente, que siente vivir, que estar vivo. Y por eso algunos prefieren casarse con los extranjeros y las extranjeras. El caso de aquel alemán es así, eres el médico. En la sociedad y alemán, el médico es muy respetado. Él siendo médico, en vez de casarse con una alemana, con una europea, prefirió casarse una refugiada africana, porque sintió la calidez de la persona. Entonces, la realidad de la vida en Europa, mucha soledad. Una tarde estuve en un parque de España, muy bonito parque. A la hora de atardecer, ya el sol estaba ya poniéndose. ¿Qué pasa en el parque? O sea, una escena típica de película. Gente muy libre, con sus mascotas, sentados, leyendo, haciendo ejercicio. El hermano quien me acompañó me preguntó, pastor, se ve muy romántico, muy bonito, ¿no? Sí, se ve muy bien. ¿Sabe, pastor? Muchos de ellos en la casa viven solos. Es la única hora en el día puede encontrarse con otras personas. Por eso viene todo el mundo acá, para ver gente. Porque es la única hora que por lo menos puede ver mucha gente activa. Cuando termina esta hora, cuando se regresa a la casa, solo con su mascota. Aquí mucha familia, sus hijos cuando se cumplen edad de adulto, se independizan de la casa de los padres. Hay muchas familias que
hasta que se mueran sus padres, nunca más se regresan. Hay algunos casos que ni siquiera se comunican. Allí se mueren. ¿Y nosotros cómo podemos saber que un vecino cuando se muere? Porque alrededor de su casa se amontona hojas, pastos crece, y a su buzón llega diferentes materiales, periódicos, revistas o de propaganda. Nunca recoge, llamamos a policías. Entonces, a fuerza, cuando entramos, hace tiempo atrás, ya está muerto. Esa es la realidad de vida en Europa. Yo dije esta vez, estando en la parte de Monte Rigi de Suiza, muy hermosa, las casas, todas las cosas se veían casas muy bonitas, pero al verla y al acordarme, por más que la naturaleza es muy bonita, pero si no hay comunicación con los vecinos, así vive mucho tiempo, la belleza ya pierde su valor, se desvanece, ya no puede disfrutarse de la belleza. Simplemente para ellos, donde solía vivir, en donde ya están acostumbrados a monte nevado bonito, a esta laguna más o menos bonita, pero no tiene más otros sentidos. Entonces la Biblia nos enseña para poder llevar una vida muy bendita, bendecida, gloriosa, honrada. La Biblia enseña que se necesita cierta condición. Hoy he leído la parte de vida del rey David, 40 años de sus ministerios. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina su vida llena de edad gloriosa? Vivió 40 años. Pero la Biblia enseña en la vida, en toda la vida de David, en su alrededor David siempre había mantenido una relación muy cercana de confianza con 3 guiadores, o sea, 3 mentores espirituales. Menciona primeramente en el versículo 29, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad vidente. Y luego con todo lo relativo a su reinado, su poder, los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel, sobre todos los reinos de aquellas tierras. En la vida de David aquí aparecen 3 personajes: Samuel, Natán y Gad. Como durante 40 años, según la Biblia, 40 años es una generación. Según el concepto bíblico, una generación, durante 40 años pasar sin corromperse es difícil realmente. Nosotros en nuestro alrededor vemos en diferentes áreas artísticas y deportivas, de diferentes talentos, una persona que va muy bien no dura mucho tiempo. Y siempre la caída inicia cuando se rompe la relación con sus entrenadores o con sus mentores. Cuando uno tenga la fama, el éxito, se ilusiona y se confunde como alguien. El dinero nos ilusiona, la fama también nos ilusiona, y también los logros de nuestras vidas, más que la droga.
que nos droga, nos emborracha. Y luego yo me olvido de mi origen, quién era yo. Ya me creo como una imagen de la ilusión, porque mucha gente está atento hacia mi persona, me saludan muy bien, luego a mí me informan, me reconocen con una mirada de respeto, mirada de envidia. Entonces se olvida de su identidad, su origen. Comienza a creerse como alguien muy importante que tiene derecho de levantar su voz donde quiera. En Corea hay un antiguo dicho, un poco cómico y gracioso, que dice: el creído hasta el volumen de su pedo es fuerte, dice. ¿Qué quiere decir? Ya que se cree tanto, no guarda respeto, se tira el gas. ¿Y quién fue? Fui yo, dice. Porque siente que tiene derecho. Yo tengo derecho. ¿Quién no lo hace? Tú también lo haces. Pero se me salió por eso. Pero ¿qué pasa? No se cuida nada. Hasta tirarse el gas no se cuida, porque se cree digno. Es un antiguo dicho, que el creído hasta el volumen de su pedo es fuerte. Una interpretación demasiado directa, pero es así es. Entonces la gente se entiende de qué quiere hablar, de qué se refiere. Ahí entiendo, dice. Hasta su pedo es fuerte, entonces. El creído, la creída, no se siente apenado porque él cree que tiene derecho. Gente que se cree siempre quiere protagonizar, siempre quiere agarrar el micrófono, nunca quiere pasarlo a otra persona, aunque le limita tiempo. Entonces en esa entrevista a ti solo 10 minutos, sabe que hay una cola. Nunca suelta el micrófono, solito habla 20, 30 minutos. Porque cree que tiene derecho. Derecho, cree que eres merecedor. ¿Y qué pasa? Ya entonces no puede tener más su entrenador, su mentor, quien en los primeros tiempos era una gran ayuda para él. Llega a ser un estorbo. Ay, me fastidia de verdad. Ay, me molesta, no me gusta. Ya voy a despedirme de él. Yo creo que sin él ya yo puedo trabajar solo. Anteriormente yo era demasiado niño, pero ahora yo conozco muy bien la vida. También conozco muchas personas, solito yo puedo manejar. Nadie, luego de haber pasado este tramo, pudo continuar con éxito. Cae. En la vida de profeta David, el rey David, un legendario rey, un héroe de la fe, la Biblia explica, han habido 3 siervos de Dios. Primero Samuel. El profeta Samuel fue el guiador, el mentor del rey David en la primera parte de vida de David, porque él al leer ungió con un cuerno lleno de aceite de unción, lo establece por el rey de Israel. Cuando David, por la persecución del rey Saúl, se refugió, él lo acogió, lo ayudó. En la vida de David, Samuel es una persona importante, porque cuando él era muy, muy nuevo en este camino, él era su guía,
Él era su mentor. Luego, en la segunda parte de vida de David, el profeta Gad siempre ha estado con él. Junto con David, él lo acompañaba en la vida como refugiado. Siempre estaba con él. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, no sabía qué hacer. Gad fue quien le transmitió el corazón de Dios: debes irte a Judá. Entonces él, siendo orientado por Gad, se fue a Judá. Y más adelante, en su vejez, comete un grave error y pecados: hacer el censo del pueblo de Israel. Hacer el censo para el pueblo de Israel no cualquier momento puede hacer cuando haya una orden de Dios ante una guerra o ante una gran obra. El rey David quería hacer censo. Siendo rey de reino de Israel, quería medir su fuerza hasta dónde alcanza. Entonces fue de la incredulidad. No era tiempo de guerra, tampoco estaba antes de construir una gran obra, pero él quería saber mi fuerza hasta dónde alcanza. Entonces él ordenó que hiciera el censo. El general Joab a él le impidió, o sea, se opuso, su majestad. Si fuera necesario, Dios le daría el doble que ahora lo que tenemos. ¿Para qué quiere hacer censo? Es la incredulidad. Pero el rey David exigía: haga el censo. Después de hacer censo, en toda Israel, mayor que 20, menor que 50, los varones que estaban listos para la guerra era 1.300.000. Y David se sintió condenado por mi incredulidad. Además, según la ley mosaica, al momento de censar, por cada cabeza tiene que ofrecer el pago del rescate. Porque cuando comienza a contar cada cabeza, Dios ve cada persona, cada presencia, que nuestra naturaleza, que somos pecadores, eso enciende el fuego de la ira de Dios, le enfrece, quiere matarlo. Antes de contar cada número, tiene que ofrecer originalmente una ofrenda, pero Dios facilitó con medio ciclo, o sea, el pago del rescate, porque es una redención. Pero la orden fue muy repentina, impulsada. Cada quien no tuvo tiempo de ofrecer el pago del rescate, o sea, de redención, pero hizo censo. Entonces esto enfureció a Dios contra el pueblo de Israel. Y luego Dios mandó peste, una peste. Muchos estaban cayéndose de la enfermedad. Y David no sabía qué hacer, porque la culpa era suya, la culpa es mía. ¿Por qué hiere al pueblo? El profeta Gad le enseña. Al llegar a la era de Araúna, un extranjero que vivía en Jerusalén, el profeta Gad vio el ángel de Dios de pie con un dardo hacia Jerusalén, indicando: mandaba desastres. Aunque nadie pudo ver, el profeta Gad y David pudo ver, y Gad le enseña: inmediatamente compra esta heredad. Aquí tiene que levantar un altar para ofrecer para la expiación. Entonces, por la guía del profeta Gad, él compra la era de Araúna, ahí establece un altar y ofrece un holocausto de expiación. Dios perdona a Israel y cesó la plaga. Entonces la vida de David
Él alguna vez cometió graves errores. También el profeta Natán ayudó a David cuando en su corazón tenía ganas de hacer una casa para Dios. Solo era simplemente ganas. Pero Natán le dijo que le parece muy bien. Él consulta por David, recibe la respuesta de parte de Dios y la transmitió a David. Cuando David no sabía qué hacer, solo tenía ganas de servir a Dios, Natán fue quien consultó por él, recibió promesa de parte de Dios, le orientó bien específicamente. Y también cuando David, como anoche, el tema que compartí, el tema de anoche, cuando se abusó de una mujer casada, Betsabe, la esposa de Uría, de verdad David estaba loco. Entonces se abusó de una mujer casada, luego de enterarse de que ella quedó embarazada, aunque no fue su voluntad, aunque de una manera indirecta cometió un homicidio, pero con inteligencia, con manos de enemigos, asesinó al esposo de la mujer que quedó embarazada. Después David no sabía qué hacer. La Biblia nos enseña, Dios al hombre no ha dado toda cualidad, suficiente cualidad. Por ejemplo, simplemente al ver a nuestra condición del cuerpo, hay algunas especies de animales, los ojos están sobresalidos. Además, se da la vuelta. Entonces la visibilidad que tiene puede ver 360 grados de ángulo. Y camaleón, la ubicación de sus ojos sobresalido, ¿no? ¿De qué pasa? Además se da las vueltas. Entonces para camaleón no existe atrás. Pero todo es frente, porque puede verlo todos lados. Hasta el caballo, aunque no hasta el grado de camaleón, pero está bastante, además, lateral, la ubicación de los ojos un poco sobresalido. Por eso el caballo, el ángulo que pueda ver, mucho más amplio que el del ser humano. Por eso el jinete, aunque no le latiga, solo cuando se simila con su látigo, levanta la mano, el caballo que corre se pone tenso. Sabe que le va a dar, comienza a subir la velocidad. Pero el humano no es así. Los ojos en la parte frontal un poco hundido. Entonces nosotros, aunque tratamos de ver 360 grados de ángulo, imposibles. Hasta 180 grados de ángulo, difícil. Aquí hay quien pueda ver 180 grados de ángulo. A ver, traten de verlos. Aunque me esfuerzo, solo pongo fuerza en mis ojos, pero no puedo ver así, máximo así. Por lo tanto, nace un ángulo vulnerable desde atrás. Alguien cuando me quiere atacar, o estoy por estorbarme con algo de punta aguda, yo no puedo ver. Necesito la ayuda de ojos ajenos, de amigos. Cuidado, pastor. Párese, cuidado. ¿Y qué pasa? No, pastor, no se mueva. Está a 1 centímetro de tener golpe con punta aguda. Puede abrir su cabeza. Ay, gracias. Y no me di cuenta. Hasta al ver el diseño de nuestro cuerpo. En la letra china, el hombre, la humana, se escribe con 2 rayas. Inclinada. Una raya de 45 grados, ángulo recostado, una raya más corta sosteniéndola. O sea, una letra de simbolización humano, una existencia que solo no puede estar de pie, necesita el apoyo. También letra de simbolización, o sea, simbolizado una persona parado con 2 piernas.
Pero filosóficamente, el ser humano, el hombre, es una existencia que no puede estar de pie solo. Se necesita un apoyo. Es humano. Es muy cierto. Nosotros, por nuestra naturaleza rebelde, queremos estar de pie por sí mismo. Alguno, en un plazo de tiempo de su vida, hasta puede creerse, yo soy un existente que por sí mismo puede estar de pie, se puede creer. Pero muy pronto se cae. Muy pronto se cae. Luego de unas cuantas de fuertes caídas, se da cuenta, yo no puedo estar solo. Necesito la ayuda. ¿Ustedes alguna vez, después de regañar a alguien por su imprudencia, no ha cometido el mismo error? Yo también. Como con mi difunta esposa, ella era olvidada. Claro, muchas chicas son olvidadizas. Ella era olvidadiza, yo soy más detallista. Antes de viajar, vivía en Paraguay a Perú. Ve bien, que chécalo bien, no se olvide de nada, está bien. Ya deja de regañarme, pero por conocerte te digo, por favor. Mi vuelo escalaba por Buenos Aires. Una noche dormí en la seda de Argentina. Luego otra vez subí al vuelo que me llevaba al destino, que era el Perú. En el camino yo sentí algo creo que me falta. ¿Qué me faltó? Mis sacos dejé colgado en la habitación de sede de Buenos Aires. Me olvidé. Siendo expositor de un seminario, me voy sin mi saco. ¿Qué hago? ¿Voy a decir a mi esposa o no? ¿Y qué me dirá? Entonces todo el viaje solito luchaba conmigo. Voy a contarlo. Si lo cuento, ella ya me va a acusar. Ya ves, tú eres así olvidadizo. Se cree tantos. Pero finalmente tuve que confesar, mi amor, muy amable. ¿Y qué te pasa esa amabilidad? Que me olvidé de traer mi saco. No sé. Tú eres igualito que yo. Entonces, tiene razón. Tuve que pedir al anciano de iglesia de Lima, Perú, que me prestara su saco. Entonces, así somos nosotros. Ese es un mínimo error aceptable. Pero a veces por creernos podemos cometer graves errores, que casi no hay retroceso. Entonces la Biblia nos enseña, no era bueno que Adán andaba solo. Le hizo su ayuda, la ayuda idónea. No solamente el concepto de la boda, sino en el concepto de vida nuestra. No es bueno andar solo. También el libro de Eclesiastes, ay de solo, dice. Ay de solo. Pero tenemos un grave error. Yo soy un existente suficientemente independiente por sí mismo, puede estar de pie. Cualquiera en algún momento de su vida, en un periodo así se cree. Luego la misma vida le enseña, le da lección. No puede estar solo. Necesita la ayuda. David descubrió este secreto. Cuando era un muchacho del campo, respetaba al profeta Samuel, admiraba, hasta le temía. Y luego, aunque fue ungido, pero no tenía ninguna posición, respetaba y temía al profeta Gad. Luego su posición se aseguró, llegó a ser un rey muy poderoso, pero él se mantenía con la misma postura
siempre él mantenía una cercanía con varón de Dios. Le tenía mucho respeto, hasta temor. Esto cómo resultó en la vida de David. David, luego de violar una mujer casada, hasta en el sentido secular, grave pecado. No sabía cómo salirse. Cuando él no sabía qué hacer, el profeta Natán fue quien le ayudó. Llegó a él, se confrontó con él, lo regañó públicamente. Pero a veces la paliza llega a nosotros bien fresca y dulce. Y porque cuando sentimos era necesario. Era justo y necesario. Supuestamente el profeta Natán le dio la paliza, o sea, no con palos, sino con palabra de Dios. Le dolió mucho, pero por otra parte David, ¿cómo se sintió? Como una terapia, paloterapia necesario. Entonces, eso era necesario. Eso era necesario. Le ayudó y a él le colocó bien en su propia ubicación. Sí, lo hice locamente, yo pequé y luego ya no sé qué hacer. El profeta Natán le ayudó cómo salirse de aquella densa oscuridad. Y pudo reconciliarse con Dios. Más adelante lo que conté, otra vez con su locura hizo el censo del pueblo. Por su culpa, una peste, una plaga contra el pueblo de Israel. Muchos se morían. Él no sabía qué hacer. El profeta Gad le ayudó. También muchas veces él estaba desorientado, no sabía qué hacer. El profeta Gad, el profeta Natán le ayudó para orientarlo. Entonces, como el resultado de aquella forma de vida guiada por los varones de Dios, él pudo tener un resultado. Es el versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días de riquezas de gloria. Reinó en su lugar Salomón su hijo. Como la vida de David pudo resultar buena vejez, lleno de días de riquezas y de gloria. Por lo menos durante 40 años de su carrera tuvo 2 veces de caída, pero fuerte caída, que no pudo haber sido levantados. Pero la Biblia, ¿qué enseña a nosotros? David, eso fue mérito de David, descubrió un secreto. Por sí mismo no puedo estar de pie. Yo necesito la ayuda, la guía, la orientación. Por eso siempre en su alrededor él dejaba y mantenía varones de Dios que a él le dijera la verdad. Hasta cuando él ya llegó a ser muy poderoso, entonces por su posición, si él quisiera, como si nada puede matar al profeta, pero lo mantenía con respeto. Fue ayudado, fue rescatado, fue bendecido. Pero en la Biblia nosotros encontramos otro personaje como el contraste, totalmente caso contrario que la vida de David. Pero en cuanto al talento, era superior que David. David no tenía talento. David sí tenía lealtad y fidelidad y fe hacia Dios, pero no era una persona de talento, de gran talento. Pero la Biblia nos enseña un juez de Israel, equivalente rey, lleno de talento.
Vamos a ver Jueces capítulo 16, versículo 28 al 31. Jueces capítulo 16, versículo 28 al 31. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente otra vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron, le llevaron, le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Aquí podemos, Sansón reinó, aún Israel no era una monarquía, por eso nunca fue llamado rey, sino juez, pero equivalente del rey. Pero su reinado fue 20 años. No fue largo tiempo, mientras tanto que el reinado de David, y fueron 40 años. Nosotros, en la vida de David, del capítulo 14, 15, 16, en 3 capítulos escritos, podemos ver 2 veces cayó grandemente en pecado. Siendo nazareo diferente que nazareno. Nazareno, el de Nazaret. Nazareo es una persona consagradas para el servicio al Señor desde su nacimiento. Entonces, él siendo nazareo tiene algunas prohibiciones: no casarse, no cortar su cabello y no tomar bebida, o sea, sidra y bebida alcohólica, servir a Dios. Sansón nació como nazareo. Él posee un don, increíble don, una fuerza anormal. Entonces él no se descubrió del don que él poseía hasta que un día su padre le mandó a la viña de su padre. Aparece un león joven, tal vez hambriento, quería devorar a Sansón. Sansón quería escaparse, llegó a un callejón viendo que no había escapatorio. Entonces cualquiera, aunque sea una fiera, pero quiere defenderse. Entonces con sus 2 manos agarró la mandíbula del león. Cuando usó de la fuerza, se quebró la mandíbula del león. Mató al león. Se asustó consigo mismo. ¿Y qué pasa? Yo tengo tanta fuerza, la mandíbula del león, como si fueras algo de cartón. Entonces, al usar un poco de fuerza, se quebró y mató a un león. ¿Qué pasa? La vida de Sansón. Tenía gran talento. Un día él entró a casa de una ramera. Entonces fornicó siendo el hombre nazareo. Entonces los filisteos supieron que Sansón entró a una ciudad que tiene puerta enmurallada. Bueno, entonces vamos a encerrarlo para que no pudiera salirse. Al día siguiente Sansón se despertó cuando quería abandonar la ciudad. Se acercó a la puerta de ciudad, un enorme, gigantesco portón. Estaba bien asegurado. Los filisteos querían verlo. Sansón, ¿qué hacen? Sansón, como si nada, desde la base arrancó la puerta completo, lo cargó a su espalda y se fue.
Los filisteos quedaron con boca abierta. Entonces, no vamos a acercarnos a él. Él no es un humano, es un superhumano capaz de matar a nosotros. No rompió el portón, sino desde la cimentación, usar un poco de fuerza, arrancó y luego se cargó sobre su espalda y se fue. Más adelante, Sansón se enamoró de una mujer de valle de Sorek, Dalila. Siendo nazareo, nunca él guardó vida de un nazareo. Tomaba, comía lo que quiera, tomaba mujeres y cuantas veces que quería. Pero ¿qué pasa? Quedó enamorado de Dalila. Los filisteos amenazaron a Dalila. Veo que ese tipo te ama. Tú tienes que descubrir el secreto de él. La fuerza que él tiene no es normal. Nosotros hemos visto mucha película pasada de historia de Sansón. Siempre el actor que lleva el papel de Sansón es musculoso, ¿no? Sansón, si hubiera sido así, súper musculoso, los filisteos nunca hubieran investigado, esto no es normal. Sansón no era ese tipo de persona. Gigantesco, como el increíble Hulk. Así. No era así, no como de película, era una persona normal. Pero la fuerza que usa era anormal. Entonces los filisteos querían descubrir, él tiene un misterio, tiene un secreto. Entonces, ¿qué pasa? Amenazaron a Dalila. Tú tienes que descubrir el secreto, si no, te mataremos y toda tu familia. Y Sansón, ya que Dalila le fastidiaba, ahí podemos ver la necesidad del hombre, ¿no? Sansón en una batalla solo mató a 1000 filisteos. Un hombre que puede matar a 1000 filisteos con una quijada del asno, no puede vencer a una chica. La necesidad del hombre, maldito amor. Entonces, el maldito amor, entonces, por culpa de amor, capaz de poder matar solo a 1000 filisteos, como si nada, amontonarlo a una mujer no puede ganar. Entonces, Dalila le fastidiaba, a ver, dime la verdad, y David le mentía, inventaba cosas, Dalila lo aplicaba, pero igual Sansón tenía fuerza. Me mentiste, dime la verdad. Sansón quedó muy, muy fastidiado. Pero Sansón se dio cuenta, Dalila es contratista, detrás de Dalila hay filisteos que le quieren matar. Sin embargo, él ya no pudo levantarse. Estaba totalmente atrapado de una obsesión. Esta mujer me ama o me abusa, porque después de contarle yo inventé alguna mentira y aparecieron soldados filisteos. Pero el corazón de Sansón, a mí no me importa. Aunque ella no me ame de la sinceridad de su corazón, yo la amo. Si ella trae los filisteos, no me preocupo, como si nada puede levantarme y matarlos. Y Sansón no pudo salir de aquella obsesión. Imagínense una mujer bella, seguramente Dalila era muy, muy bella, pero detrás de una falsa belleza que puede ver mala intención, la frialdad. Quiere matar a Sansón. Sansón, sabiéndolo, no puede salirse de ella. Totalmente atrapado, una presa fácil para aquella mujer. Finalmente, ya que mujer lloraba delante de Sansón, tú no me amas, lloraba, maldito por maldito amor. Entonces, la lágrima de mujer muy poderosa.
Y Sansón, podemos ver la autoconfianza. Bueno, aunque no me ame del corazón, a mí no me importa. Yo soy fuerte. Cuando quiera, puedo levantarme, puedo defenderme, puedo matar la gente que me quiera herir. Una persona de increíble talento. Si Sansón, si se hubiera alineado con la voluntad de Dios, su reinado no hubiese sido 20 años, largos años. Tal vez en su tiempo él pudo hacer casa para Jehová. David no poseía este poder. Pero el último momento de la vida de Sansón no se ve nada hermoso. Entonces fue engañado por Dalila, finalmente confesó su verdad. Yo soy nazareno, en toda mi vida nunca cortó, nunca puso navaja a mi pelo, nunca cortó mi cabello. Pero su última condición de nazareo, él ya violó muchos requisitos. Tomaba bebidas y tal, mujeres, pero la única condición que aún guardaba, mantener cabellos largos, un requisito principal de Nazareo. Si mi cabello se cortara, el poder irá de mi persona. Confieso la verdad. Entonces Dalila cortó su cabello. Primero, Sansón quedó dormido en una rodilla, pierna de Dalila como su cabecera y quedó dormida. Y Dalila cortó su cabello. Luego le molestó: Sansón, vienen los filisteos. Sansón se despertó creyendo que aún él posee el poder. Voy a levantarme como si nada, voy a depender de matarlo. Se levantó, pero ni siquiera un hombre filisteo él pudo vencerlos. Entonces podemos entender la condición física de Sansón. No era un hombre tan fuerte. Si hubiera sido fuerte, por lo menos un hombre, dos hombres, como si nada, podría vencer, pero no fue así. Por eso la película no se basa de la Biblia. Demasiado físico y musculoso. Sansón no era así. Entonces él fue capturado, fue llevado. Los filisteos con punta de hierro roja calentada sacudieron los ojos del Sansón. Entonces, la última imagen que Sansón pudo ver en su vida con sus propios ojos, los enemigos burlarse de él, luego quitar los dos ojos. Y Sansón, sin dos ojos, él llegó a ser como un animal, porque le hacía rodar la molina que en general que el burro lo hacía. Entonces él burlado como un payaso, sufridos. Hubo una fiesta, los filisteos en el templo del Dagón, un dios de ellos. Vamos a sacar a Sansón, vamos a hacer un poco de juego para divertirnos, como el payaso. Sansón traído, entonces le obligaba a hacer algún show. Y después lo amarraron a dos columnas principales que sobre ellas se descansaba todo el templo. Sansón por última vez suplica a Dios: oh Señor Jehová, escúchame. Esta vez, una sola vez te pido, escúchame, me dé la fuerza para que yo pueda buscar la venganza, me muera con estos incircuncisos. Y con toda su fuerza, agarrando con una mano una columna, con la otra columna, se agachó, dos columnas se quebraron. La casa cayó encima de Sansón, encima de todos los principales filisteos. Entonces todos los que en aquel día murieron eran más que en toda la vida de Sansón había matados.
Sansón en una batalla solo mató a 1000. O sea, tal vez en su último momento haya matado miles, tal vez 10,000. Pero no se ve como un acto heroico. La Biblia nos da una impresión de tristeza. Triste. Su último momento, en vez de contagiarnos con el espíritu de un héroe, mucha tristeza. Y su familia vinieron a buscar el cadáver de Sansón, ya que su cuerpo fue aplastado del templo del Dagón, casi irreconocibles, aplastados, reventados. Entonces, el último momento de vida de un héroe, un gigante de la Biblia, nada deseable. Aquí nosotros podemos ver como un contraste espiritual. Dos personajes, Sansón y David. Sansón pudo haber llevado una vida como la vida de David, llena de edad, de gloria y honra. Pero no fue así. Triste. ¿Quién no falló? ¿Quién no pecó? David también pecó. ¿Quién no cayó? No solamente Sansón llegó a la ramera, se enamoró de una mujer contratada. David también cayó en horrible pecado. Con una mujer casada, un abuso de poder y posición. Aunque no fue su intención directa, pero indirectamente mató el esposo de ella. No sabía qué hacer. ¿Quién en lo largo de su vida, en su carrera, alguna vez no cae? ¿Alguna vez no comete algún error? La única diferencia es el grado, mayor y menor, pero no hay quien no caiga, no hay quien no cometa algún error. Pero nosotros, haciendo una observación y comparación, podemos darnos cuenta. Cuando David, cuando no sabía qué hacer, totalmente frustrado, desorientado. Alrededor de la vida de David han habido varones de Dios, siervos de Dios. Le ayudaron. Cuando David sufría adentro de su corazón, luego de lo de Betsabé, sabía que estaba muy mal, pero no encontraba la salida. El ser humano no se puede ayudar a sí mismo. Cuando está caído necesita mano ajena. Tenemos todo el conocimiento para otros, pero cuando yo me caiga, en ese caso, mi conocimiento no me ayuda para salvarme. En aquel momento necesita la mano ajena que estrecha mi mano. Amigo, despiértate, levántate, recibe mi ayuda. Por mí mismo yo no me puedo ayudar. Mi conocimiento tal vez sirva para los demás, para conmigo mismo no es tan efectivo, no es tan eficiente. Cuando yo me caigo, mi conocimiento no me puedo ayudar. Usted sabe muy bien, los médicos, cuando su misma familia se enferma y viene al hospital, no le permite organizar la operación, aunque es un especialista. Porque un médico realmente el cuerpo humano debe tratar como carne de carnicería. Si cuando se compadece, ya falla la operación. Yo un día me acompañé a un hermano que se cayó del segundo piso, sus 2 tobillos. Él se pisó muy bien, pero por la presión de altura se abrieron sus 2 tobillos. Como sándwich, hamburguesa, fuck. Ay, Señor mío, a 1 metro de mi persona, como 2 tobillos se reventaban. Y se cayó, ay, cuidado, se cayó del segundo piso, pero él se paró bien.
¡Qué bien! Y al pararse, dos tobillos, ¡plum!, se reventaron. El pastor me ordenó que yo lo llevara al hospital. Yo lo llevé al hospital. Llegué a la sala de emergencia y vi cómo el médico lo atendía. Ya que en la sala de emergencia todos los médicos estaban ocupados, no tenía a su asistente. Señor, ayúdeme, usted es ya mi asistente. Agarra a este joven que no se levante. Apriétalo para que no se levante. Y cuando yo lo levantaba y yo lo apretaba con todo, cargando todo mi peso, ay, no te levantes, por favor. ¿Cómo limpiaba la herida? Entonces el tobillo reventado, el médico lo abría a fuerza como partiera manzana. Señor mío, entonces él gritaba, ¡ah! El tobillo del tendón muy fuerte, ¿no? Para limpiar, pero no se queda nada de alguna escoria, causa infección. ¿Cómo habría agarrando el tobillo abierto como partiera una manzana? ¡Oh, Señor mío! Vea bien, no puedo ver. Me echaba para limpiarlos. Les dije, al momento de coserlo, tobillo, tendón muy, muy fuerte, ¿cómo cosía? Como carne de res. Dije, Señor, yo nunca puedo tomar esta carrera. Es un carnicero verdadero. Entonces, es un carnicero. Si así no se considerara, ¿cómo podría abrir el cuerpo de una persona? ¿Cómo podría extraer algún mal? Pero el especialista, cuando le toca a su familia más cercana, no puede operar, porque pierde la frialdad por su emoción, sentimiento. Es mi papá, es mi mamá. No, hoy tú no vas a poder dirigirla, pero es mi especialidad, pero hoy tú no vas a poder. No te autorizamos, pero yo soy el mejor especialista sobre esta parte, pero no te autorizamos. Porque ya no puede tratarlo con el profesionalismo, por el sentimentalismo. Mi papá, mi mamá, no voy a cortar 10 centímetros, solo 6 centímetros. No voy a extraerlo, voy a cuidarlo. Se muere finalmente. Su conocimiento sirve para los demás, pero para sí mismo no funciona. Así somos tan vulnerables. En aquel momento necesitamos ayuda ajena. El orgullo nos aísla. El aislamiento nos mata en silencio. El pastor Oxpar dijo, entre todos los errores que pueda cometer, menos un error jamás cometa: el aislamiento. Nunca te aísle por más que haya cometido algún grave error. Cuando te aísla, nadie te puede ayudar. Cuando cometa gran error, aunque te sienta mal, menos aislarte. Deja que tus seres queridos te ayuden. Tú serás ayudados. Hoy la Biblia nos enseña tan importante lección. Gran hombre David, pero él descubrió su propia debilidad. Por eso en su alrededor siempre ha mantenido quienes le pueden ayudar, le pueden orientar como mentores, le pueden dirigir. Eso es lo que salvó la vida de David. A pesar de algunos errores, graves errores, igual a Sansón, pudo ser rescatado, reestablecido. Pudo tener la segunda oportunidad para servir al Señor. Pero la vida de Sansón, no por lo que él ha hecho, ¿quién no lo hace? La única diferencia, mucho y poco, mayor y menos, más y menos, es la única diferencia.
Pero no hay quien totalmente está exento de cometer errores. Sansón no se murió miserablemente por los errores que haya cometido, sino en su vida no descubrió una gran verdad, la debilidad. El ser humano solo es débil. Se necesita la ayuda, la mentoría, la orientación, la guía. Entonces, a pesar de algunas bajadas en nuestra vida tan repentina, podemos ser rescatados. De nuevo podemos estar de pie y podemos caminar en vez de gloriarse de sí mismo, dar la gloria a Dios, dar a aquellos instructores con humildad, puede llevar una vida feliz, una vida bendita, una vida gloriosa. Pues ustedes siempre tengan alrededor de ustedes gente que les transmite el corazón de Dios. Dejen que ellos puedan ayudar a ustedes. Entonces será bien protegido, llevará una vida feliz, una vida gloriosa. El mal ejemplo de Sansón se ha grabado en el corazón de ustedes. Yo si me independizo, me inclino a mi propio talento, yo voy a ser como Sansón. Voy a ser como Sansón. Nada de ánimo a mí me transmite. Su muerte solo a mí me transmite tristeza. Su vida pudo haber sido diferente, pero se acabó miserablemente. Pues la Biblia hoy nos enseña. Yo agradezco al Señor por haberme salvado, al Señor, también en segundo lugar por haberme enviado siervo de Dios, y también la iglesia que me rodean. Por eso cuando yo me tambaleaba, me ayuda, me establecía, me sostenía. Por eso puedo estar de pie. Por eso yo agradezco al Señor. Ustedes también sean así. Oremos. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio, siempre contigo. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.